Es hora de hablar. El podcast con Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros, Estefanía Careaga, abogada por la UNA, máster en Derecho Internacional con énfasis en Comercio e Inversiones y Arbitraje de la Universidad Heidelberg, maestría en Administración de Empresas, docente, asesora de empresas, organizaciones y entidades públicas en temas de Derecho Internacional, Comercio, Transparencias y temas legislativos. Además, candidata y diputada por el Departamento Central. Bienvenidos a este séptimo episodio de Hora de Hablar. Hoy tenemos con nosotros a una profesional abogada, ya con maestrías en Derecho Público. Hoy es docente también de la Cancillería Nacional y vamos a estar tocando temas importantísimos, temas que los afectan a ustedes, a nosotros, a la sociedad paraguaya en general. Salud mental, drogas, sistema penitenciario. Con nosotros, Estefi Careaga. Buenas, un saludo, gracias Pedro por este espacio. Antes que nada, felicitarte por proponer y promover este tipo de espacios donde los candidatos podamos traer sobre la mesa los temas que de alguna manera recogemos de la ciudadanía y ponemos sobre la mesa para tratar de gestionar algunas soluciones que generen en la ciudadanía justamente esa solución a ese tipo de problemáticas. Entonces, aplaudo esta iniciativa y bueno, feliz de estar hoy aquí compartiendo este espacio de Hora de Hablar. Es así, Estefi. Nosotros ya en la producción y con todos los compañeros de la Alianza Encuentro Nacional con los que ya hemos interactuado, hemos determinado que tenemos que escuchar a la gente. Tenemos que escuchar a la gente y forma parte, de hecho, de nuestras políticas dentro ya de la Alianza, de conversar en los lugares donde vamos, con la gente con la que conversamos. Ellos nos cuentan una problemática que los aqueja permanentemente y esa problemática es la que hoy queremos dialogar y tratar contigo de esta manera relajada para que la gente que nos escucha pues también pueda sacar sus propias conclusiones acerca de un problema real. Un problema que se acrecentó con la pandemia, Estefi, por este hecho de quedar encerrados en nuestras casas, amenazados por algo que no veíamos, pero que estaba en el aire, y con los mensajes alarmantes que escuchábamos todos los días. Eso elevó los problemas que ya la gente los tenía en forma incipiente, latente, seguramente, problemas mentales, depresión, pero también problemas mentales que se conectaron con un problema que hoy es tratado por las leyes especiales como un solo problema, la adicción a las drogas. O sea, hoy la adicción a las drogas y problemas mentales deben ser tratados como uno solo. Y el impacto que esto tiene en nuestra comunidad, en la seguridad pública, familias que tienen hijos, que tienen parientes con este tipo de problemas. Yo no sé en el sector que te aborda, con el cual te conectas siempre, ¿cómo pudiste visualizar o qué te comentaron en aquellas recorridas que hacías por este territorio político en el que hoy estamos incorporando? También tenemos que decirle a la gente que estás candidatada como diputada por Central, ya con tu opción 10. Y en eso compartimos con Estefi, ya hoy somos en la lista 9, opción 10. Diputado por Central, senador por la República del Paraguay. Así que estamos ya identificados con un número de opciones, Estefi y yo. Así que, Estefi, ¿qué le puedo decir a la gente de este problema de salud mental, este problema de adicción y el problema que se conecta con el sistema penitenciario? Sí, antes que nada quiero agarrarme un poco de varios puntos que fuiste señalando. Primero, esa capacidad que deberíamos tener los que aspiramos a puestos de toma de decisiones, o sea, política, de justamente escuchar a la gente, conversar con la gente y a partir de recoger esas necesidades, la de construir las soluciones en conjunto, porque muchas veces yo me doy cuenta que suele ser un problema aquí en nuestro país de los políticos que quieren construir soluciones de manera un poco abstraídas a la realidad. Entonces esas soluciones muchas veces empaquetadas no terminan siendo aplicables a la realidad nacional. Y es algo que con Pedro y con compañeros de la Alianza venimos conversando de realmente hacer la política y devolverle a la política el verdadero concepto, ¿verdad? Que la política es una herramienta de construcción del bien común. Pero ¿cómo construimos ese bien común? Lo construimos con las personas, desde las personas, no algo abstraído, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Así que otra vez,
felicitar por este espacio y sí, sin duda el tema que vos mencionás es muy importante y sale a la luz justamente a raíz de la pandemia. La pandemia de alguna manera visibilizó muchos problemas y muchas situaciones que fueron ya postergadas durante tanto tiempo, postergadas en términos de políticas públicas y que no tuvieron solución, ¿verdad? Es más, la pandemia terminó radicalizando muchos inconvenientes en torno a lo que es salud, ¿verdad? Que yo siempre insisto en que muchas veces nosotros los paraguayos dijimos, no, la corrupción existe, va a existir, no pasa nada, y nosotros como que nos abstraemos de la política porque decimos que es corrupta. Sin embargo, durante la pandemia nos dimos cuenta que la corrupción tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo en términos de salud mental y tiene un costo. Los 17.000 paraguayos que hoy ya no están son un costo directo de la corrupción, ¿verdad? Y en ese sentido, el tema de salud mental cobra un aspecto muy importante durante la pandemia y me parece muy importante que lo traigas a colación en esos términos que lo trajiste, porque afecta de manera casi que transversal, nos afecta a todos los paraguayos, ¿verdad? Nos afecta en términos de adicciones, en términos de violencia, en términos de seguridad justamente, y sobre todo afecta lo principal, que es el entorno familiar que mencionaste también, ¿verdad? Que la familia es el primer constructo jurídico para la construcción de la sociedad, ¿verdad? Como tal. Entonces la familia se encuentra en algunos casos desmembrada, en algunos casos desestructurada, a raíz de estos múltiples problemas que se dan a causa de los trastornos que tienen que ver con la salud mental y a los que históricamente el Estado paraguayo no brindó una solución. O sea, nosotros tenemos hoy una ley de salud mental de hace un mes atrás y la república como tal tiene existencia hace muchos años y la democracia, si bien es joven, tiene mi edad, 33 años, sin embargo, en 33 años de democracia no construimos una solución en torno a algo tan palpable y tan visible como la salud mental. Es algo que preocupa, pero a la vez me entusiasma poder conversar contigo y con otras personas que visibilizan esa problemática y justamente nos estamos preguntando de qué manera podemos brindar soluciones. Es importante el enfoque que planteamos nosotros de integrar a posibles políticas públicas futuras a la gente que está, de hecho, afectada por esta situación. Y cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de drogadicción, claro, hay un conector entre estos dos factores que determinan también la inseguridad. Porque la gente, como que para paliar un poco esa depresión, liga un poco la idea del consumo de drogas. El consumo de drogas lo que genera luego es un periodo en el que la falta de drogas, ese síndrome de abstinencia en el consumo de drogas, genera nuevamente violencia. La violencia para lograr los recursos económicos que no tiene. Entonces, en el propio hogar en el que puede convivir esta persona, genera violencia o genera al mismo tiempo hechos de sustracción de hurtos domiciliarios propios en el ámbito familiar. Y los padres ya no saben qué hacer muchas veces con sus hijos cuando ya ingresan a la adicción. Ingresaron por depresión, continúan ya con un síndrome de abstinencia, van a un sistema penitenciario que debería tener al interior del sistema penitenciario un enfoque de salud más que de represión. Debemos recordar que el sistema penitenciario, cuando se dicta una sentencia condenatoria, pues puede condenar a pena privativa de libertad, pero la pena la tenemos que aplicar a las personas que son conscientes de lo que hicieron al momento en que realizaron un hecho. Y las medidas de desintoxicación deben ser aplicadas a aquellas personas que cometieron hechos punibles y que estuvieron, al momento de hacerlo, afectados con algún trastorno mental. Trastorno producido por el consumo de drogas o un trastorno que ya es congénito, que ya lo viene trayendo él con el nacimiento. Y es ahí donde el Estado fracasa tanto en la prevención y en el consumo de drogas, microtráfico en el cual están involucrados muchísimos exponentes del Estado. Y cuando hablo de esto, hablo de la seguridad, hablo de oficiales de cumplimiento de la ley, tanto por acción o por omisión, que permiten
el microtráfico que a su vez genera un círculo vicioso de inseguridad, porque ante una situación económica precaria, muchos componentes familiares se dedican a microtráfico. Prueba de ello es que en el Buen Pastor, un alto porcentaje de las mujeres que se encuentran privadas de libertad lo están por la violación de la ley 1340, o sea, la ley de drogas. Entonces, ¿cómo afecta la salud mental? ¿Cómo es tratada la salud mental al interior de los sistemas penitenciarios? ¿Cómo podemos evitar que estas personas delincan con políticas de prevención y cómo tratarlas una vez que han cometido hechos punibles con políticas de reinserción social acabadas, eficientes? Porque hoy no tenemos centros de adicción en régimen cerrado para tratar a aquellas personas que cometieron hechos punibles en un régimen que aborde realmente y con eficiencia sacarlos de la adicción. Porque si no los sacamos de la adicción, vamos a retenerlos un tiempo, y sabemos que el sistema penitenciario es bastante permeable en el consumo de drogas y en la venta al interior de las drogas. Por lo tanto, deberíamos tener el abordaje dentro del legislativo para trabajar con la sociedad en detectar el problema y con el propio ciudadano, con las propias familias afectadas, que se involucren en la toma de decisiones de un legislativo y de un ejecutivo, que a través de la vicepresidencia, que tenemos confianza en que Soledad Núñez va a trabajar eficientemente con un legislativo, produciendo las políticas públicas que necesitamos. Entonces, ese abordaje, Steffi, de mujeres, me comentabas en el antes de esto, el trabajo de las mujeres dentro del sistema penitenciario y cómo ellas se involucran con este trabajo y con las políticas de reinserción. Sí, y es un tema que a mí me interpela bastante como mujer también, porque como decís, toda esa situación que vos acabas de relatar sobre lo que es el sistema penitenciario, que realmente es un sistema bastante perverso, ¿verdad? O sea, es perverso para la persona privada de su libertad porque no se le garantizan derechos humanos básicos muchas veces en ese régimen penitenciario, y lo es más también para las mujeres, ¿verdad? Yo en varias ocasiones ya visité el Buen Pastor. De hecho, como te dije, mi remera fue hecha por mujeres que salieron del Buen Pastor y tienen un taller de una fundación, ¿verdad? Son esfuerzos un poco privados por buscar la reinserción de estas mujeres. Sin embargo, el Estado es fallido en su rol de reinsertar a las personas, y no solamente eso, el sistema penitenciario, como decía, es permeable, hay un mini tráfico de drogas dentro mismo del sistema penitenciario, y es bastante perverso porque termina golpeando y mutilando más que realmente garantizando ese derecho constitucional que es el de la reinserción, finalmente, ¿verdad? Y en ese sentido, yo la veo a las mujeres muy vulnerables también, porque las mujeres en el Buen Pastor tienen hijos, o muchas que no pueden dejar a su hijo, no tienen con quién dejar a su hijo, terminan llevándole a los hijos. Entonces son criaturas que están viviendo una realidad que como criaturas no les debería tocar vivir, ¿verdad? Entonces es algo muy duro. Hay una música, Pequeño Adrián, ¿verdad? Que es una música muy fuerte que a mí siempre me llegó. El recuerdo de chica, yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué esa música dice Pequeño Adrián, hijo de una mujer sin voz, ¿verdad? ¿Por qué una mujer no puede tener voz? Yo le decía a mi papá. Claro, no, a los 5 o 6 años yo no comprendía. Hoy, a mi edad, yo comprendo de que esas mujeres hoy no tienen voz y que están calladas y tienen familiares que no pueden hacer nada al respecto y que no pueden colaborar en esa situación de total vulnerabilidad de los derechos del niño y de la mujer. Hay muchísimos temas ahí que podemos tocar y que realmente como mujer me interpelan y me duelen muchísimo, pero enfocándonos exclusivamente en lo que decís, ¿verdad? En el tema de la reinserción, en el tema de la adicción a las drogas, realmente nosotros como futuros legisladores, porque ya nos veo sentados ahí, ¿verdad?, debemos buscar una solución a eso, porque no puede ser que el 60% de la población que hoy está en el sistema penitenciario sea por microtráfico. Cuando nosotros vemos que personas que hoy están sentadas en el Congreso tienen acusaciones por narcotráfico, ¿verdad?, y por un manejo mucho mayor de eso. Entonces,
¿qué mensaje nosotros le estamos dando a la sociedad en un primer momento? Y ahí de alguna manera también se justifica o uno logra entender ese desapego de la sociedad de lo que es la política, porque lo ven como algo completamente perverso, que es lo que nosotros queremos decirle a la ciudadanía, ¿verdad? Y queremos transformar, ¿verdad? Devolverle a la política su verdadero sentido conceptual y construir las soluciones y realmente dar una solución a esas personas que hoy son el 60% de la población penitenciaria que fueron por microtráfico y que en realidad estamos mintiendo porque no tienen esa posibilidad de reinsertarse, salvo algunos pequeños esfuerzos privados que no dan abasto para esta gran población. El problema es grave y sabemos, no podemos llegar a decir a la sociedad después no sabíamos en lo que nos metíamos. Sabemos cuáles son estos problemas. Lo que también tenemos que hacer es involucrarle a estas personas para que legitimen las decisiones que nosotros, que ya de hecho estamos legitimados para hacerlo, pero eso no significa que, como muy bien lo mencionaba hoy, la solución la vamos a hacer nosotros entre cuatro paredes. El problema es gravísimo. Tenía un caso de salud mental de una persona que salió en los medios de comunicación hace cuestión de 2 o 3 días, lanzando botellas en una avenida, sacando las botellas del paseo central, cascotes, lanzando botellas contra los vehículos que transcurrían, pasaban por ahí en el tráfico. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Creo que varios vehículos, cerca de 8 o 10 vehículos fueron afectados por esta persona. ¿A dónde la llevamos? Pues es indudable que esta persona es un peligro para la seguridad, pero realmente está cometiendo un hecho punible de, en este caso, daño, pero este daño, para que impulse una acción en contra de esta persona, tiene que involucrar a los particulares afectados. No va a haber un impulso del Ministerio Público. Pero lo que quiero mencionar con esto es que el tema de la seguridad, que realmente se encuentra afectada por personas con afectaciones de salud mental, son graves. También tenemos el caso de, decían los medios de comunicación, en un alias que le ponían a esta persona, un joven, el sordito, silencioso, ¿verdad? Ingresó al sistema 3 veces en una semana. ¿Por qué? Porque comete hechos bagatelarios, el sistema no lo quiere enviar al sistema penitenciario, porque el sistema penitenciario es destructivo, aunque para muchos de nuestros ciudadanos el sistema penitenciario es una familia. Es una familia porque, claro, procede de un medio en el que su familia, como bien lo mencionabas, se encuentra desestructurada o no tiene sencillamente familia, o su familia la componen una madrastra o un padrastro, y es mejor vivir en la calle que vivir en esa familia donde la violencia es real. Hoy estamos hablando en la sociedad de proteger a la familia, proteger la vida, pero también tenemos modelos culturales que lo que hacen es sostener una violencia intrafamiliar. Un modelo patriarcal que permite un sistema de violencia, no importa que sea con el consumo de drogas o con problemas mentales. El problema mental no es solamente el que sabemos que es una persona que, pobrecita, no tiene absoluto control de sus emociones. Los problemas mentales también se dan con un nivel de psicopatía que aparentemente son normales, o con un nivel de violencia que no son enfermedades mentales, técnicamente hablando, pero que genera un alto nivel de violencia. O sea, tenemos niveles de enfermedades mentales, trastornos mentales y de violencia cíclica dentro de un modelo cultural. O sea, la gente que nos escucha se dará cuenta de la complejidad del tratamiento de la adicción y problemas mentales, de la violencia. Tenemos que ir separando lo que es violencia cultural de lo que es la violencia mental, de lo que es la violencia que se produce por sistemas de política pública que no asiste a aquellas personas que están ya afectadas por el consumo de droga y que salen con un estado de abstinencia a delinquir para volver a comprar droga que la va a llevar nuevamente a un estado en el que se siente confortable,
pero que está abandonada por este Estado que no la ve, la invisibiliza, no le interesa. ¿Y dónde está el legislativo? ¿Dónde está un ejecutivo que debe proteger antes de que delinca? Y claro, una vez que delinquió, ¿cómo lo protegemos? ¿Cómo protegemos a esta persona para que su reinserción sea real? Porque si sencillamente lo encerramos y no proveemos para su desintoxicación real, pues apenas recupere su libertad, pues volverá a cometer un hecho punible. Como hemos tenido casos de personas, recuerdo el fenómeno cuando estaba como juez, que se le ponía el nombre de Tyson porque era un chico con textura de bastante grande para la edad que tenía, pero lo primero que él hacía cuando recuperaba su libertad era volver a cometer un hecho punible, no porque lo quería hacer ni quería afectar al bien jurídico de otra persona, sino porque quería que el sistema lo remita nuevamente a la penitenciaría. Y ese es un problema real. Entonces, ¿cómo abordar estos problemas de salud mental dentro de un sistema penitenciario que hay un pabellón donde se los encierra? Quizás alguna penitenciaria de las 18 que hoy tenemos a nivel país pueda tener en su interior a alguien que se encargue con una mejor política intrapenitenciaria, un trato y un tratamiento para estas personas. La adicción, estamos teniendo personas que con políticas religiosas, con algún abordaje de alguna religión en su interior, tratan de llevarlo por esa vía para que abandone la adicción. Pero política pública de Estado la tenemos muy desmejorada o inexistente. Y ni qué decir en los centros educativos que están para los adolescentes infractores. Ahí esa es otra temática, otra problemática que tiene su especial enfoque, que también necesita de una presencia real del Estado para dar satisfacciones a estas personas y a sus familias que también sufren de estos problemas de adicción de sus hijos o de sus parejas y que hoy se encuentran en sistemas de encierro. Y ni qué decir de las madres que tuvieron que, claro, dedicarse al microtráfico y que muchas de ellas tienen a sus hijos. Los pequeños eran los presitos que se encuentran privados de libertad porque tienen que estar al lado de sus madres por ese vínculo que tiene que existir entre ellas. ¿Cuánto podemos hacer, Estefi, dentro del legislativo y con las familias, con la sociedad, coordinando con ellos estos esfuerzos? Sí, sin duda, si uno ve el problema así, uno puede tender a desanimarse, pero yo creo que justamente esto que nosotros estamos haciendo desde el simple hecho de conversarlo, ponerlo sobre la mesa y empezar a pensar posibles soluciones en esa construcción de la política pública ya es algo importante, ¿verdad? Y por eso justamente yo creo que todos tenemos que involucrarnos. Hay veces que hay esa famosa frase de que una golondrina no hace primavera. Yo gratamente me encontré en este camino hacia la política con muchas golondrinas, ¿verdad? Con un Pedro, con muchas otras personas que soñamos, y más que soñarlo de una manera idealista, tenemos las capacidades y las herramientas para construir las soluciones. Entonces, lo positivo es que estamos las personas que queremos construir las soluciones, tenemos las herramientas, tenemos las capacidades, tenemos los conceptos, y es cuestión de llevarlo sobre la mesa y empezar a construirlo juntamente con la ciudadanía, ¿verdad? Este tema del abordaje de lo que es salud mental, de lo que es reinserción, es un tema que fue postergado por demasiado tiempo, y la palabra que dijiste es tal cual, es un problema que es invisibilizado. Y lo peor de todo esto es que no es que se invisibiliza el problema, se invisibiliza a la persona. O sea, son personas que nosotros estamos dando la vuelta a la cara como ciudadanos. En el caso de los legisladores están dando la vuelta a la cara para no mirarle a esa persona, para no mirarle a esa madre, para no mirarle a ese niño y decirle: nosotros que estamos obligados a generar soluciones a estos problemas reales, no lo estamos haciendo porque nos estamos gritando en el Congreso por cualquier tema, ¿verdad? Por eso yo insisto en la necesidad de
de entender que de la construcción de la democracia se hace a partir de la construcción de consensos, de sentarnos y pensar soluciones en conjunto más allá de la diferencia que la vamos a tener. Y sobre todo más allá de la ropa ideológica que podamos tener cada uno de nosotros, porque muchas veces creemos que la ideología que traemos, con la que nos vestimos, es la manera como que tenemos que juzgar a otra persona, a otro ciudadano, y como que tenemos que mirar todo el panorama, cuando nuestra obligación como ciudadanos y como legisladores es la de brindar soluciones y construir políticas públicas para los problemas que existen, más allá de lo que nosotros pensemos ideológicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, es sumamente profundo el debate, es sumamente profundo la problemática, pero lo cierto y lo concreto es que no se va a resolver solo, ¿verdad? Se necesita ese abordaje y se necesita la construcción de las políticas públicas. Lo bueno es que existe una herramienta y existe una metodología para la construcción de estas herramientas que debemos llevar a la mesa ahí en agosto, cuando estemos sentados como legisladores y empecemos a resolver. No vamos a resolver todos los problemas de una vez, pero podemos encarar lo que es salud mental, lo que es reinserción, lo que es el tema del microtráfico y el abordaje del tipo penal del microtráfico y las sanciones que existen, el tema de los centros educativos para los jóvenes. O sea, son diversos aspectos que seguro van a tener diferentes abordajes, pero lo que no podemos hacer es seguir postergando las soluciones a estos temas. Y en ese sentido yo celebro que hoy estemos sentados conversando, hoy siendo enero del 2023, arranquemos conversando de esto para que las personas, los ciudadanos que deban decidir en abril, tengan claro también las propuestas de los que quieren ir como legisladores y bueno, en agosto podamos asumir el compromiso y decir, a ver, yo me comprometí a conversar, a llevar este tema sobre la mesa y acá lo traigo, ¿verdad? Desde agosto del 2023 y empezar a brindar las soluciones a la ciudadanía que sinceramente ya no pueden esperar. O sea, las excusas pueden ser muchas, pero sin embargo la obligación que tenemos y que vamos a tener como legisladores de brindar una solución es inmediata, no es más postergable, no es más importante solamente, es urgente. O sea, ese 60% de la población femenina que está ahí por microtráfico, con un montón de niños, un montón de Adrianes que hoy no tienen voz, no tienen educación, no tienen derechos humanos básicos, a ellos nosotros tenemos que brindarle solución desde agosto. Y creo que ese es el desafío y te desafío, y yo sé que vos me desafías también. Tenemos luego la misma opción, sí. Así que yo creo que nos toca hacer eso. Es muy grande el desafío, pero a mí no me asusta y yo sé que a vos tampoco, ¿verdad? Estoy dispuesta a sentarme en el Congreso a debatir con quien sea y a construir los consensos para darle una solución real a la ciudadanía. Es importante este enfoque y el tema, Steffi. ¿Por qué? El tema penitenciario nunca es un tema grato para los legisladores, porque cuando uno habla del sistema penitenciario, parece que habla a favor de los presos, personas que han agredido a otras personas, los ciudadanos, que creen de que si nosotros abogamos por los presos, pues entonces estamos abogando por los malos. En realidad el abordaje de un sistema penitenciario tiene que ver con un concepto de seguridad, y más que de seguridad pública, de seguridad humana, como siempre lo decimos, ¿verdad? Brindar políticas públicas para todos, y el abordaje de protección de derechos humanos no solamente se da en el contexto de ciudadanos que se encuentran en libertad, sino también los ciudadanos que se encuentran privados de libertad, porque cuando privamos de libertad a una persona, solo lo hacemos como castigo en el sentido no de retribución. Claro, hicieron algo y como por lo que hicieron la ley advertía que tenían esta respuesta. No tenemos un sistema diferente, pero lo que hacemos como respuesta, como consecuencia es privarlo de libertad, no de otros derechos. En cuanto a los legisladores actuales, nadie quiere abordar este tema. Nadie quiere decir, pues enviemos más presupuesto a las cárceles. ¿Por qué? Para alimentar a los presos. No, los presos no son merecedores de que estén bien alimentados, de que tengan trabajo, de que tengan educación, porque ellos afectaron a la sociedad. Parecería ser que los legisladores le tienen miedo a los votos. Yo creo que sí, real. Pero nosotros no tenemos miedo
a eso, Estefi. Lo que sí tenemos miedo es a no involucrar a la sociedad en una política pública que le va a proteger a la sociedad. Porque si trabajamos en el cumplimiento constitucional de reinsertar a las personas que delinquieron, estamos protegiendo a la sociedad. Ese es un combo que tenemos que construir y que tenemos que tener bien claro. Si trabajamos en un sistema penitenciario por las personas que delinquieron, estamos también protegiendo a futuro a la misma sociedad. Y en ese es un tema que tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos leyes como la 1340 que tienen que ser revisadas de nuevo, ¿verdad? Hoy la cantidad de droga que se permite como una posibilidad de que no ingrese el sistema penal para privarlos de libertad, tenemos que ir evaluando si aumentamos esos niveles. El consumo de droga tiene que ser replanteado. También ya hay iniciativas legislativas que tendrán que involucrar de nuevo a la sociedad sobre la despenalización, por ejemplo, de la marihuana. Un tema que le dedicaremos seguramente un tiempo para dialogar. No, acá no podemos tomar decisiones sin involucrar a la gente, a todos los concernidos. Y sobre todo, tener cuidado con la prisión. Acá el legislativo se le seduce muy rápido y caen muy fácilmente en un populismo. Vamos a meter presa a la gente y con eso vamos a solucionar. No. Nosotros como legisladores tenemos que tener claro que no debemos abusar, y ese es un mensaje que tenemos que enviar de nuevo con un refuerzo en las leyes al Poder Judicial. No hay que abusar de la prisión preventiva. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en su último informe, en octubre-noviembre, que salió ahora en diciembre, todos los resultados de sus informes hacen referencia a los números de privados de libertad. En los 18 sistemas penitenciarios, en las 18 cárceles a nivel país y también en los 8 centros educativos que están dirigidos a los adolescentes infractores, tenemos 16.600 personas, casi ya, a ese nivel, 16.600 personas privadas de libertad, de las cuales un 70% con medidas cautelares. Es cierto que las medidas cautelares se dictan en un proceso cíclico de un giro permanente de entrada y salida, pero también para ello tenemos que abordar políticas públicas de prevención. Si no abordamos políticas públicas de prevención en los casos de adicción y en los casos de salud mental de personas que delinquen, entonces vamos a seguir teniendo un aumento de personas privadas de libertad. Entonces tenemos que tener estrategias en común que nos permitan desde el legislativo trabajar con el ejecutivo y con el judicial, puesto que ese es el rol que tiene el Congreso, trabajar en políticas coordinadas con los demás poderes del Estado para propiciar políticas públicas eficientes y evitar que problemas de salud sean llevados a un sistema penitenciario. Y un problema de salud lo constituye la adicción a las drogas, que tiene que tener desde el enfoque tuyo en diputados y el enfoque mío en senadores, a partir de que el voto popular nos lleve, Dios mediante, a esos curules, pues entonces vamos a trabajar coordinadamente con la sociedad y con los otros poderes del Estado. El tiempo se nos va, el tiempo es tirano. Agradecemos la atención que nos brindaron en este 7º episodio de Hora de Hablar. Los vamos a invitar, no se vayan muy lejos. Enero tiene grandes sorpresas para todos nosotros. Vamos a estar hablando oportunamente con otra persona que nos va a dar un panorama económico de alguna política pública. Nos despedimos hoy y agradecemos la presencia de Estefi Careaga, una candidata a diputada por Central, opción 10 por la Alianza Encuentro Nacional, que con ella y desde el Congreso instalaremos políticas públicas eficientes en favor de todos ustedes. Si querés también, Estefi, despedirte de nuestro... Sí, me quiero despedir también de este espacio, nuevamente agradeciéndote a vos por el espacio y quiero dirigirme a la audiencia, a la gente que nos ve y decirles,
no pedirles, instarles a que se involucren en política, ¿verdad? Hoy nos toca a mí y a Pedro tomar la decisión de ser una opción electoral, ¿verdad? Dejando de lado quizás muchísimas comodidades para ponernos al frente y ser una opción. Nosotros creemos y estamos convencidos que la única forma de cambiar las cosas es involucrándonos. Yo creo y estoy convencida que el discurso ese de que la política es sucia y que no hay que meterse y que al pedo luego te vas a votar, es el discurso de quienes quieren que las cosas continúen como están. Entonces, la única forma de transformar las realidades de miles de paraguayos, de nosotros y de otros muchísimos paraguayos, y de visibilizar cada uno de estos problemas y de visibilizar a las personas, es si nos vamos a votar el 30 de abril. Es importante que votemos, es importante que participemos, es importante que nos movilicemos. No podemos abdicar, no podemos renunciar al derecho a construir futuro. Y ese derecho lo tenemos cuando intentamos el dedo ese 30 de abril. Así que te pido que te involucres y que te invites a tu familia, a tus amigos y hacer que ese 30 de abril sea realmente una fiesta cívica donde podamos recuperar el poder público para la construcción del bien común. Gracias, Estefi. Nos vemos en el 8º episodio.